Muy buenas tardes a todos ustedes. En este día, 21 de agosto de 2020, última conferencia del semestre 2021 en la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma, tenemos como expositora a una de nuestras exalumnas que pertenece a nuestra casa de estudio. Asimismo, posee una maestría en Psicología Clínica y Neuropsicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, dedicándose en la actualidad a la docencia. Por supuesto, estamos hablando de la magíster Marjorie López Terrones, que en esta oportunidad nos brindará su conferencia de El rol de las funciones ejecutivas en el logro de los aprendizajes, una mirada desde los contextos de adversidad. A continuación daré paso a la expositora para que presente su respectiva conferencia. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de hoy. Voy ahorita mismo a colocar mis diapositivas para que me sirvan de apoyo y a ustedes también les dé una guía sobre lo que voy a ir compartiendo. Muy bien, muchas gracias por su asistencia. Entonces, vamos a comenzar. El tema de hoy, miren, voy a tratar acerca de un constructo, uno de los constructos más importantes dentro de la psicología cognitiva, las neurociencias, la neuropsicología y seguramente para muchos también un constructo muy importante para la psicología educativa. Las funciones ejecutivas en las últimas décadas han sido uno de los temas más estudiados, más investigados, especialmente en niños preescolares, niños de primaria y también adolescentes, adultos e incluso ahora adultos mayores. Las funciones ejecutivas, como ya les voy a ir contando, tienen un rol importantísimo en muchísimos resultados de la vida de las personas. Entre ellos, el rendimiento académico, que es uno de los temas que hoy voy a explicarles, pero nosotros vamos a darle una mirada especial en el sentido de que vamos a hablar de la influencia de las funciones ejecutivas en el rendimiento académico cuando el niño tiene que pasar por contextos de adversidad. Un contexto de adversidad es una situación que puede involucrar pobreza, por ejemplo, violencia, carencias afectivas, entre otras circunstancias que hacen difícil la vida del niño, ¿ok? Entonces, más o menos este es el panorama general de lo que hoy vamos a trabajar. He preparado una agendita para que nos dé más o menos un lineamiento de lo que hoy vamos a trabajar. Vamos a ver primero la definición de funciones ejecutivas, esto es muy importante, y luego voy a pasar a hablarles de 3 funciones ejecutivas, las más relevantes, las que tienen más evidencia empírica, que son la inhibición, la memoria de trabajo y el cambio atencional, o flexibilidad cognitiva, como les llaman otros autores. Vamos a hablar luego de funciones ejecutivas y rendimiento académico, y cerramos con el corazón de esta charla, que es básicamente la relación entre funciones ejecutivas, rendimiento académico y los contextos de adversidad, ¿ok? Bien, entonces empezamos con la definición. Hay un montón de definiciones de funciones ejecutivas. Cuando ustedes revisen los libros, los artículos o escuchen las charlas de algún ponente, van a escuchar un montón de definiciones, pero básicamente contienen elementos clave o elementos en común. Miren, les he traído 3 definiciones que a mí me parecen muy completas y pienso que se complementan muy bien. La primera definición viene de Leza, que era es una neuropsicóloga pionera del estudio de las funciones ejecutivas. Ella las define como capacidades cognitivas que son necesarias para lo siguiente, y esto es el corazón del funcionamiento ejecutivo. Formular objetivos, ¿ok? Planificar cómo alcanzar esos objetivos y luego ejecutar las acciones que me lleven a alcanzar esos objetivos, ¿ok? Entonces, primero formulo el objetivo, luego planifico los pasos en secuencias que me permitirán alcanzar esos objetivos y luego tengo que ejecutar ese plan de acción. Entonces, las funciones ejecutivas harían todo eso, ¿ok? Luego, la otra definición de Gioia, él nos dice que es una colección de procesos que están interrelacionadas. Esta palabra es importante y luego se las voy a explicar, ¿ok? Son varios procesos, se relacionan entre sí,
y tienen como función el control, la organización y la dirección de la actividad cognitiva, de las respuestas afectivas y de las conductas, ¿ok? Entonces, las funciones ejecutivas para él serían un conjunto de procesos que controlan, organizan y dirigen no solamente otros procesos activos, sino también aspectos emocionales y conductuales. Finalmente, la última definición de Anderson, ella ha estudiado las funciones ejecutivas a lo largo del desarrollo, tiene libros muy, muy interesantes sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas. Ella dice que es un conjunto de procesos cognitivos supervisores, ¿ok? Un supervisor es aquel que monitorea el trabajo de otros, ¿ok? Eso es lo que hace la función ejecutiva, monitorea. Ejercen control consciente, y esto es importante porque las otras definiciones no precisaban eso. Las funciones ejecutivas, chicos, funcionan en tareas complejas, en tareas que demandan conciencia, que demandan atención, que demandan esfuerzo, voluntad. Yo quiero ejecutar esta acción, yo quiero resolver este problema, yo quiero prestar atención a esta clase. ¿Ok? Conciencia, voluntad. Las funciones ejecutivas aparecen siempre en ese tipo de tareas. Entonces, tiene que ver con el control consciente de mis pensamientos y de mis acciones. Todo ello, ¿para qué? Para alcanzar objetivos, para alcanzar algún plan, para ejecutar algún plan, para hacer alguna conducta que esté orientada hacia el futuro. ¿Ok? Entonces, si nosotros ahorita vemos tres definiciones y yo pretendo hacer una especie una especie de síntesis de esas definiciones, podría decir que las funciones ejecutivas son procesos cognitivos para la administración, regulación, control, supervisión, monitoreo de otros procesos cognitivos, de emociones también y de acciones en relación a acciones complejas, a situaciones complejas, a resolución de problemas, ¿ok? Muy bien, entonces yo creo que con esta síntesis de definición de las funciones ejecutivas ya podemos pasar a lo siguiente. Vamos a ver. ¿Por qué las llamamos ejecutivas? Seguramente ustedes también se preguntarán por qué y quizás ya estén formulando algún tipo de respuesta, ¿no? Hemos dicho que las funciones ejecutivas básicamente se encargan de la gestión, de la regulación, del control, del monitoreo de otros procesos, ¿ok? De otros procesos. Entonces, quiero que ustedes piensen, para poder entender un poquito mejor el corazón de las funciones ejecutivas, en una empresa, ¿no? En una empresa hay muchísimos miembros. Cada miembro tiene un rol, una tarea específica que cumplir en función de sus propias capacidades o características, ¿verdad? Entonces, en esa empresa se supone que si bien hay muchos miembros, tiene que haber un sujeto, un miembro que ejerza control sobre el resto, porque si no, sería algo desordenado el trabajo de esa empresa. Lo mismo si pensamos en una orquesta, por ejemplo, donde hay muchísimos instrumentos musicales, y cada uno podría tocar, digamos, a su ritmo, a su bola, como se dice. Entonces se necesita a un director de orquesta que me permita articular a los instrumentos para que suene una armonía, para que haya orden, ¿verdad? Entonces, las funciones ejecutivas serían eso, serían como un CEO de una empresa, serían como el director de orquesta, ¿ok? En una orquesta, entonces, básicamente porque controlan y regulan el trabajo de los demás. No hacen un trabajo específico, ¿ok? No es que van a ponerse ellas mismas a resolver el problema, no. Lo que ellas van a hacer es dirigir a los demás, controlar el trabajo de los demás, gestionar el trabajo de los demás. Eso básicamente, ¿ok? Ahora bien, ¿cuándo utilizo a las funciones ejecutivas? Las utilizo en tareas complejas, en tareas que requieran mucha atención, mucha conciencia. Cuando una tarea es muy simple, probablemente no necesitas que las funciones ejecutivas controlen o dirijan todo. No. Generalmente las vas a necesitar cuando la tarea es nueva, compleja, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo voy a pelar una papa, imagínense, ¿ok? Para pelar una papa es una tarea sumamente sencilla, y más si tienes experiencia ya cocinando.
No requieres demasiada atención ni demasiada conciencia para ejecutar esta acción, es muy sencilla. Por tanto, aquí no necesitamos la función de o el trabajo de las funciones ejecutivas. Sin embargo, si yo decido hacer un pastel de papa o decido hacer alguna comida que utilice la papa y otras cosas, y que requiera muchos pasos, definitivamente voy a necesitar la ayuda de las funciones ejecutivas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tengo las papas, las pelo, las tengo que cortar en láminas que más o menos sean delgadas o no tan gruesas, pero que no sean tan delgadas como para romperse. De repente tengo que prehervir las papas antes de meterlas al horno. Después de meterlas al horno tengo que gratinar con queso o echar algún ingrediente en el minuto 12, ir controlando el tiempo en el horno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de pasos que tienen que darse de forma ordenada, secuencial, ¿ok? Y yo tengo que ir supervisando el proceso. Entonces, ahí sí requiero funciones ejecutivas, ¿ok? Entonces tiene que quedar clara esa distinción. ¿Dónde utilizo las funciones ejecutivas? En tareas complejas, tareas novedosas, tareas que requieran planificación, que requieran acciones que me pidan altos niveles de atención y de conciencia. ¿Ok? Muy bien. Les había dicho yo en esta mini introducción que había dado al inicio que las funciones ejecutivas se han convertido en uno de los constructos más estudiados por la psicología, o uno de los más estudiados, porque tiene influencia en muchos aspectos de la vida de las personas, ¿ok? Por ejemplo, miren, esta tablita es una tablita que ha realizado Adele Diamond, que es una investigadora que está dedicada a las funciones ejecutivas, en un artículo de revisión. Ella dice que se ha encontrado que las funciones ejecutivas tienen una influencia significativa para la salud mental. Por ejemplo, se ha encontrado que las personas que sufren adicciones, el déficit de atención por hiperactividad, desórdenes conductuales, depresión, trastornos obsesivos compulsivos, esquizofrenia, tienen deterioro en las funciones ejecutivas, ¿no? Por ejemplo, una persona que sufre de alguna adicción, alguna sustancia, tiene esta incapacidad para inhibir los impulsos que le llevan a consumir la sustancia. Eso es función ejecutiva. Una de las funciones ejecutivas se llama inhibición. Entonces, un sujeto que padece adicciones no puede inhibir el impulso del consumo, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene esquizofrenia, una característica de algunos tipos de esquizofrenia tiene que ver con el descarrilamiento del lenguaje, ¿no? Una especie de ensalada del lenguaje, no se le entiende a la persona, habla sin ningún tipo de, o sea, se rompen los vínculos sintácticos de la oración, no se le entiende. Esto tiene que ver con función ejecutiva, está dañada porque no puede monitorear el buen funcionamiento del lenguaje, ¿no? Algunos sujetos, por ejemplo, que tienen trastorno obsesivo compulsivo y tienen esta disrupción de pensamientos obsesivos y la necesidad de generar algún tipo de ritual para aliviar el estrés o la ansiedad que le genera el pensamiento, hace también referencia a una ausencia de monitoreo por parte de las funciones ejecutivas, la incapacidad de inhibir estos pensamientos que aparecen. Todo eso es función ejecutiva. ¿Okay? Ahora bien, las funciones ejecutivas también están implicadas en la salud física. Por ejemplo, personas con obesidad mórbida o con incapacidad para el control de la comida, para adherirse al tratamiento. Personas que tienen problemas para adherirse al tratamiento del médico también tiene que ver con función ejecutiva. El éxito académico, el éxito laboral tiene que ver también con función ejecutiva. Y bueno, una serie de otros resultados o de aspectos importantes en la vida que están asociados a las funciones ejecutivas. Por eso, este tema es muy importante y yo creo que deberían conocerlo si es que no lo conocen ya, ¿no? Muy bien, entonces, ahora sí. ¿Cuántas son las funciones ejecutivas? Yo he venido diciendo este término en plural, ¿no? ¿Cuántas son? Aquí hay un debate bien interesante dentro de la psicología y es que hay varios modelos. Hay autores que dan cuenta de 4, de 5, de 7, ¿ok? Diferentes. Pero yo les voy a presentar el modelo que tiene un montón de investigación, hay bastante evidencia empírica,
la mayoría de artículos de investigación, si ustedes revisan, van a mencionar siempre estas tres funciones, así que es lo que les voy a presentar hoy. Akira Miyake es uno de los más importantes investigadores en este tema, al lado de Adele Diamond, ¿ok? Y en una de las investigaciones de Miyake, en varias de ellas, cuando él aplica análisis factoriales, exploratorios, ¿ok? Y confirmatorios, va encontrando que aparecen siempre tres funciones, ¿ok? Tres funciones siempre. Cambio tensional o flexibilidad cognitiva, updating o memoria de trabajo, algunos lo utilizan de forma similar, e inhibición. ¿Ok? Estas tres funciones vamos nosotros a mencionar a lo largo de la charla: inhibición, memoria de trabajo y cambio atencional o flexibilidad cognitiva. ¿Ok? Entonces, estas tres funciones parecen ser el corazón de las funciones ejecutivas, siempre aparecen, son las más básicas. ¿Ok? Pueden haber otras, otras que se construyen sobre estas tres. Por ejemplo, planificación es otra función ejecutiva, pero no es una función ejecutiva básica, por decirlo así, ¿ok? Sino vamos a decirle de orden superior, un poquito más compleja. Entonces, yo les voy a hablar de estas tres y voy a ir explicando una a una, ¿ok? Inhibición, la primera. Voy a explicar primero inhibición porque en términos de desarrollo es la primera que emerge. O sea, cuando el niño está chiquitito, incluso menos de un año, va emergiendo la inhibición como función ejecutiva. Ya luego emergerá la memoria de trabajo y finalmente cambio atencional o flexibilidad cognitiva. ¿Ok? Cuando hablamos de inhibición, estamos hablando de la capacidad que tienen las personas para suprimir e ignorar deliberadamente respuestas dominantes o preponderantes. Miren, palabra clave de inhibición: suprimir, ignorar, ¿ok? Suprimir, ignorar. ¿Qué cosa inhibe? ¿Qué cosa suprimo? Respuestas que son preponderantes, que son urgentes, que son dominantes. Por ejemplo, esto seguramente te vas a sentir identificado. Imagínate que ahorita mismo estás escuchando esta charla y de pronto suena el ting de tu WhatsApp, ¿ok? Suena inmediatamente. ¿Qué respuesta dominante sale? La respuesta que va a salir inmediatamente es que tú agarres tu celular y veas quién te ha escrito, ¿ok? Y quieres responder. Esa es una respuesta dominante. Es una respuesta que sale inmediatamente, es decir, apenas suena, estoy segura que el 99% de personas van a girar por lo menos su cabeza hacia su celular para intentar responder. Algunos pueden inhibir la acción de responder, otros responderán, ¿ok? Pero inmediatamente es como si estamos preparados para responder de esa manera. ¿Por qué? Porque la conducta esta de responder inmediatamente se ha automatizado, lo hemos hecho muchas veces, ¿ok? Entonces, así hay un montón de respuestas preponderantes, respuestas dominantes que aparecen y que a veces tú tienes que suprimir. ¿Y por qué a veces las tienes que suprimir? Porque a veces no te conviene que salgan, ¿no? A veces no te conviene que salgan porque los resultados pueden ser negativos. ¿Cuántas veces seguramente has estado peleándote con alguien, con un amigo, o discutiendo con tus padres, lo que fuere, y ha querido, o sea, inmediatamente tus papás te dicen algo y quiere salir una respuesta que tú sabes va a traer consecuencias negativas? Porque tus padres te pueden castigar, te pueden quitar, no lo sé, una semana del internet, lo que fuere, como sea, ¿ok? Y entonces, ¿tú qué haces? Suprimes, no le voy a decir, mejor me callo, ¿no? Entonces, pero a veces no lo logramos. A veces no lo logramos y luego estamos sufriendo por las consecuencias, ¿verdad? La inhibición es muy importante. Si no tuviésemos inhibición o tuviésemos un daño en la inhibición, estaríamos a merced de nuestros impulsos, de nuestros viejos hábitos, de acciones condicionadas, de estímulos del ambiente que desencadenan cualquier conducta y yo no soy capaz de eliminarla o de suprimirla, ¿no? Imaginemos que, no lo sé, hay una persona que el diagnóstico de diabetes, ¿ok? Y continuamente esta persona antes del diagnóstico comía chocolates, dulces y toda clase de comidas deliciosas, ¿no? Ahora su función de inhibición va a tener que ayudarle, porque esta persona va a tener que dejar hábitos viejos y ya bien establecidos porque ponen en riesgo su salud. Entonces ahí el sujeto necesita que su inhibición esté al tope, al 100%,
porque le ayudará a resistir la tentación, a postergar la conducta de comer, a eliminar la conducta de comer cosas muy azucaradas. Eso será beneficioso para su salud, pero el problema sucede cuando no puede, ¿verdad? Porque ahí pone en riesgo su salud física. ¿Ven? Entonces, ¿ven cómo es la función ejecutiva, que es recontra importante para diversos aspectos? El niño, por ejemplo, que tiene dificultades con la inhibición, está sentado escuchando a su profesora y de pronto quiere pararse y coger la cosa de su compañero, el lápiz de su compañero, y luego ve qué pasa, no lo sé, la profesora le está arrastrando un hilito de la chompa y se para porque quiere cogerlo. Es muy difícil para él controlar esos impulsos, ¿verdad? Le va a traer problemas seguramente de desempeño académico, de adaptación a la situación escolar, y van a haber una serie de dificultades unidas a eso, ¿no? Entonces, la inhibición tiene un papel preponderante. Dentro de la inhibición hay tres dimensiones, ¿ok? Tres dimensiones. O tres funciones, o sea, dentro de la misma inhibición hay tres funciones. La inhibición cognitiva es la supresión de representaciones mentales dominantes, es decir, hay recuerdos, hay imágenes, hay pensamientos que pueden aparecer en un momento inadecuado. Por ejemplo, cuando estás estudiando, estás concentrado porque mañana tienes un examen importante y de pronto no dejas de pensar en algo que pasó ayer, que tiene mucha significancia, pero no dejas, es que el pensamiento aparece y aparece y no puedes. Eso, por ejemplo, significa un fracaso de tu inhibición cognitiva. Tu inhibición cognitiva lo que debe hacer es suprimir esos pensamientos que te alejan del objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Estudiar, ¿ok? Entonces, a veces cuando tú estás con esos recuerdos que se activan, imágenes que se activan y que no quieres, como intrusivas, y tú quieres suprimirlas y no puedes, es un problema de tu inhibición cognitiva. La segunda función de la inhibición es el control de la interferencia. El control de la interferencia tiene que ver con la supresión de estímulos externos, de afuera. La primera, inhibición cognitiva, era eliminar estímulos internos que aparecen de mí misma, ¿ok? En cambio, el control de la interferencia es suprimir estímulos externos, de afuera. ¿Qué cosa? ¿Qué hacen esos estímulos de afuera? Me distraen, me roban la atención del objetivo. Cuando estoy trabajando frente al computador y tal, y de pronto, no lo sé, veo que mi hermana está comiendo algo, porque suenan las cucharas. Quiero pararme y quiero romper mi estudio para ir a comer lo que ella está comiendo, lo que ella ha preparado y tal. Muy bien, no, porque tengo que concentrarme, mañana es mi examen, controlo la interferencia de afuera, ¿no? O quiero consultar las redes sociales en mi celular mientras estoy estudiando, un ratito, ¿no? No, control de la interferencia, voy a suprimir esos estímulos externos, ¿ok? Bien. La última función de la inhibición es la supresión de la respuesta, y esto tiene que ver con ignorar o suprimir, mejor dicho, conductas, ¿ok? O respuestas conductuales inadecuadas o emociones que son en este momento, o sea, no me van a ayudar a resolver el problema, no me van a ayudar a centrarme en el objetivo. De repente me estoy peleando, no lo sé, en la combi porque el cobrador no fue justo con la tarifa, me quiere cobrar de más, y de pronto empezamos en una gresca y me da ganas de meterle un golpe. No, pues no es lo adecuado. Suprimo esa respuesta. No, pero es que está insultando a mi mamá. Sí, es cierto, pero suprime la respuesta porque no es adecuado, te puede generar un problema y tal, tal. ¿Ok? Entonces, esta tercera función tiene que ver más con suprimir conductas. Quiero comerme esa Bembos que ha traído tal persona, está deliciosa. Sí, pero tú estás ahorita en un régimen porque es bueno para tu salud que dejes las grasas, tienes el colesterol elevado, no te conviene. Ciertamente, ok, voy a suprimir esa respuesta, ok. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante. Muy bien. Ya les había comentado yo que la inhibición es uno de las funciones que emerge desde muy tempranito, ¿ok? Desde tan temprano que ya incluso a los 4, los niños ya son capaces de inhibir
acciones en tareas complejitas y en tareas simples, lógicamente, pero también en tareas complejas, porque ya a los 4 años pues ha habido un periodo más o menos importante en el que ha ido evolucionando la inhibición. A los 5 y 8 años, o entre los 5 y los 8 años, hay un crecimiento de la inhibición, un fortalecimiento de la inhibición. El niño ya puede controlar los impulsos, las conductas inadecuadas, y eso ayuda justamente porque se adapta mejor al colegio. Entre los 5 y 8 años empieza el niño a insertarse en el entorno educativo, y definitivamente una buena inhibición, de hecho, que le va a ayudar un montón. Si bien es cierto, el desarrollo de la inhibición continúa durante la adolescencia, ya es más lento. O sea, si el crecimiento de la inhibición durante los 5 a 8 años fue explosivo, en la adolescencia es más lento, ¿ok? Y finalmente decae en el envejecimiento, como es natural. En mi diapositiva, miren aquí estas rayas, chicos. Eso es un gráfico. Aquí, esto era un experimento en el que se le da al niño un juguetito y se le dice que no lo puede tocar por 30 segundos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Supresión de la respuesta, la tercera función. No toques el juguete durante 30 segundos. Si no lo tocas, te voy a dar 2 juguetes. ¿Ok? Muy bien, entonces, se hizo la evaluación en niños de 14 meses, niños de 20, 24 y 36 meses. O sea, le siguió al niño, se le siguió durante su desarrollo desde los 14 a los 36 meses, ¿ok? Y se evaluó a los 14, ¿ok? Se le puso el juguetito, le dijo, oye, no lo toques al niño, y aquellos niños que lo lograban pertenecen a esta línea que tiene la cabecita de una flecha, ¿ok? Esta línea, la que está por encima y que tiene flechitas, son los niños que lograron no tocar el juguete, se aguantaron. La línea que está abajo con cuadraditos son los niños que no pudieron resistirse y tocaron el juguete, ¿ok? Entonces, se siguió la evolución de estos niños y se encontró que aquellos niños que habían aguantado, que habían resistido la tentación de tocar el juguete, miren, siempre tienen resultados más altos en inhibición, siempre. Y los chiquitos que desde pequeñitos no pudieron, van a tener, hay un crecimiento de la inhibición, pero no va a ser tan alto como el de los otros niños. Esto es bien importante, porque la inhibición, hemos dicho, se desarrolla desde bien temprano. Por eso, si es que encontramos que hay niños que tienen dificultades con la inhibición, ¿qué tenemos que hacer? Intervenir. ¿Por qué? Porque ya les he dicho lo importante que es la inhibición, ¿verdad? Entonces, estimularlos desde pequeños para tratar que su desarrollo de la inhibición sea por lo menos normal, ¿no? Bien. Vamos a ver. Ok, segunda función ejecutiva, memoria de trabajo o updating, como le llaman algunos autores. Para explicar esto, simplemente quiero recordarles lo que es memoria de trabajo, que seguramente ustedes ya lo han visto en la carrera, pero lo voy a decir rápidamente. El modelo de memoria de trabajo es planteado por Baddeley y Hitch. Son profesores que aún viven, están en la Universidad de York, y ellos plantearon este modelo para explicar cómo es que podemos manipular y transformar información para aplicarla, ¿no? Miren, les voy a poner un ejemplo sencillo para entender lo que es memoria de trabajo. Atentos todos. Les voy a pedir, por favor, que desarrollen mentalmente la siguiente operación, ¿ok? 40 por 2 menos 30. ¿Ok? 40 por 2 menos 30. La respuesta seguramente que muchos la tienen. Mi pregunta es, ¿dónde hicieron esa operación? ¿Dónde la hicieron? Muchos me podrán decir, si tuvieran seguramente el chat activado, me dirían, en la mente, en mi cabeza. Pues las respuestas son incorrectas. Las hiciste en tu memoria de trabajo. Tu memoria de trabajo es como un espacio en el que tú puedes manipular la información, puedes transformar la información, ¿ok? Por ejemplo, cuando tu mamá te manda a comprar o cuando alguien te manda a comprar a la tienda y te da una listita, pero tú no has usado lápiz ni papel, sino que simplemente empiezas a repetir, ¿no? 1 kilo de fideos, 2 kilos de huevos, 3 kilos de azúcar. 1 kilo de fideo, 2 kilos de huevos, 3 kilos de azúcar. 1 kilo de fideo, y empiezas a repetir, a repetir, a repetir. ¿Dónde lo repites? Lo repites en un componente de la memoria de trabajo, ¿ok? El último ejemplo. Imagínate que yo te digo ahora, chicos, por favor, imagínense esto, ¿ah? Imagínense esto. Estoy caminando por un prado y de pronto, ¿ok? Encuentro una pequeña flor amarilla
en medio de un rosedal, ¿ok? En medio de un rosedal. Cojo la pequeña flor amarilla y me doy cuenta que sobre ella hay una mariquita. La mariquita tiene un color rojo precioso que a la luz del sol se ve pues bastante más hermoso de lo que es. Y me acerco con esa flor y esa mariquita y se lo ofrezco a la abuelita que sale de la pequeña niña marrón que está a la derecha del prado, ¿ok? Y la abuelita tiene un mandil manchado de hollín y le ofrezco la flor, ¿ok? Bien. Aquellos que pudieron visualizar la escena, que vieron la pequeña florcita con la mariquita y se la di a la abuelita que tiene que les dije un delantal con hollín, ¿ok? Aquellos que han podido ver la escena, ¿dónde la vieron? ¿En mi cabeza? No, la vieron en su memoria de trabajo. La memoria de trabajo es recontra importante. Van a ver que para matemática, para comprensión lectora, para cualquier cosa, o sea, la necesitas para todo, ¿ok? Entonces, la memoria de trabajo en el modelo de Badel y Hitch tiene cuatro componentes, ¿ok? Primero, el bucle fonológico, o sea, la memoria de trabajo es un constructo general, pero que tiene cuatro componentes. Bucle fonológico, que es el espacio en el que se mantiene activa la información auditiva verbal. Cuando tú, por ejemplo, dices, cuando estás haciendo la operación matemática que te dije hace un ratito, tú tienes que mantener activa la secuencia de números, ¿verdad? Ya no me acuerdo bien qué número les dije, pero 20 por 3 más 4, 20 por 3 más 4, 20 por 3 más 4. Eso es tu bucle funcionando. Eso es tu bucle funcionando, ¿ok? El bucle es como esa pequeña vocecilla en tu cabeza que te permite repetir la información y repetir la información. Ese es el bucle fonológico. Luego tenemos la agenda visoespacial. La agenda visoespacial es una especie de pizarra mental, en que tú visualizas cosas. Imagínate que yo te digo, chicos, quiero que piensen en su papá. Vamos, imagínense el rostro de su papá. ¿Qué están activando? La agenda visoespacial, ¿ok? Y ahora te digo, a ver, visualiza a tu papá calvo. Y si ya es calvo, visualízalo con cabello. ¿Ok? A ver, voy a imaginármelo. Ajá, sí, ya me lo imagino. Muy bien, eso es tu agenda visoespacial. Ahora quiero que rotes hacia la derecha el rostro de tu papá. Vamos, rótalo. ¿Lo rotaste? Bien, eso es agenda visoespacial. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entre ellos dos tenemos al buffer episódico. Miren, cuando ustedes van al cine, cuando ven una escena de cine, ven la imagen más el sonido todos juntos, ¿sí o no? Claro, porque así funciona en la vida real. Cuando tú recuerdas algún evento significativo en tu vida, por ejemplo, cuando entraste a la Universidad Ricardo Palma, te enteraste que habías ingresado a la universidad. A ver, vamos, recuérdalo. Recuerda cómo era ese momento, con quién estabas, qué dijiste, lloraste, no lloraste, ¿ok? Ese recuerdo, si tú te pones a pensar en él, probablemente tenga sonido, tiene imagen, de repente tiene olor, si había algún olor particular, de repente brindaste con tus padres una copa de vino, puedes recordar incluso el sabor de la copa de vino, lo que fuere, ¿ok? Entonces, un montón de modalidades sensoriales, tú recuerdas todo eso junto. Entonces, el buffer episódico lo que hace es unir la información del bucle fonológico, que es sonido, más la agenda visoespacial, que es espacio y es visión, lo une todo, más la información de la memoria a largo plazo. Todo lo une y lo hace un recuerdo unitario, coherente, ¿ok? Entonces, esa es la tarea del buffer, unir. Y finalmente, y aquí es donde está lo más importante de la memoria de trabajo, y es por lo que es una función ejecutiva, es su cuarto componente, el ejecutivo central. Ejecutivo central, miren, tiene el nombre de ejecutivo, ya hemos visto qué significa ser ejecutivo, y es porque, miren, la memoria de trabajo, como tiene varios componentes, ¿qué necesita? Un organizador, necesita un supervisor, necesita un CEO, ¿verdad? El ejecutivo central es ese CEO, del bucle, del buffer, de la agenda, ¿ok? El ejecutivo central es como el jefe, mientras que los otros son los esclavos, ¿ok? Este término lo uso porque Baddeley dice que son esclavos, porque hacen lo que el ejecutivo quiere,
El ejecutivo central los dirige, les manda, los controla, los supervisa. Por eso la memoria de trabajo es una función ejecutiva, porque tiene un ejecutivo central que es el que manda. ¿Ok? Bien. Bien. Los niños pequeños, miren, cuando los niños son pequeñitos y tienen más o menos 2 años, pueden almacenar o mantener hasta 2 elementos en la memoria de trabajo, hasta 2 elementos. Tú ya debes tener, bueno, no sé cuáles son sus edades, pero me imagino que están entre 18 a 20 y tantos años o a 30 años los que estén presentes aquí, pero normalmente nosotros podemos sostener a la vez más o menos entre 7, o quizás un poquito menos, a 9 elementos a la vez. Si yo te doy una secuencia de números, probablemente tú puedes mantener en tu memoria de trabajo entre 7 a 9. Algunos menos de 7, un poquito menos, o algunos llegan hasta 9, o un poquitito más de 9, con algunas estrategias, ¿ok? Entonces, lo normal es eso. Pero cuando eres pequeñito, con 2 ya llenaste tu memoria de trabajo. Con esto quiero decir que la memoria de trabajo es bien limitada, ¿ya? Entonces, pero cuando eres chiquitito, cuando eres pequeño, es más limitada todavía. Por eso hay un experimento bien bonito en los niños, en los que se les dice, ¿qué quieres? ¿Pepino o mantequilla? Y el niño va a decir mantequilla. ¿Qué quieres? ¿Rojo o verde? El niño va a decir verde. ¿Qué quieres? ¿Manzana o naranja? El niño va a decir naranja. ¿Por qué? Porque como solamente puedes sostener una o máximo 2 cosas a la vez, siempre se va a quedar con el último, porque es el último elemento que ingresa a la MT, a la memoria de trabajo. Cuando ingresa ese último, el primero ya salió, ¿ok? Porque su memoria de trabajo es bebita, tiene una capacidad bien chiquitita. Va a ir creciendo el niño y la memoria de trabajo se va a ir incrementando, se va a fortalecer, su ejecutivo central va a ser más fuerte y va a poder supervisar mejor a los otros elementos, ¿ok? Cuando tú tienes 19, entre 19 y 20 años, estás en tu mejor momento cognitivo a nivel de memoria de trabajo. Es decir, entre esas edades, chicos, yo ya pasé, yo tengo 30, ya pasé, pero cuando tienes entre 19 y 20, tienes a la mejor memoria de trabajo que vas a tener en tu vida, a la mejor. A partir de los 20 va a empezar un declive, que no te vas a dar cuenta porque es bien pequeñito, casi imperceptible, ¿ok? Pero a partir de los 20 ya no va a mejorar tu memoria de trabajo, ya no mejora, ¿ok? Lo que va a pasar es el declive, hasta que tengas aprox 65, 75, cuando ya el declive se va a sentir, ¿ok? Ya se va a sentir. Entonces, es muy importante ejercitar la memoria de trabajo constantemente, entrenarla, estimularla, porque ya hemos dicho, tiene una función fundamental en la vida de las personas, ¿verdad? Bien, voy a continuar. Finalmente, ya la última función ejecutiva, que sería cambio atencional o también conocida como flexibilidad cognitiva. El cambio atencional es la habilidad que tenemos para poder cambiar entre estados mentales, entre reglas o tareas. Por ejemplo, cuando tienes que hacer varias tareas al mismo tiempo, necesitas cambiar el foco de atención entre una y otra tarea, y no quedarte rígido en una. El cambio atencional ayuda a eso. Te permite ser flexible para que te puedas ajustar a las demandas del ambiente, a demandas que pueden ser cambiantes. Hay tareas en las que las reglas van cambiando una y otra vez. Hay pruebas psicológicas, ¿no? En las que las reglas van cambiando y el sujeto tiene que ir descubriendo qué regla es. Eso es flexibilidad cognitiva, ¿ok? Tiene que ver un montón con la creatividad, un montón. No es creatividad, es un componente. También, por ejemplo, cuando eres capaz de cambiar de perspectiva a nivel espacial, es necesaria la flexibilidad cognitiva, ¿no? Y también a nivel interpersonal, cuando, por ejemplo, dices, me cuesta entender tu opinión, pero a ver, déjame ponerme en tu posición, déjame verlo desde tu perspectiva. Entonces yo puedo salir de mi propio razonamiento,
de mi propia secuencia lógica de las ideas y tratar de colocarme bajo el razonamiento del otro. Voy a ver desde su perspectiva, desde su visión. Eso es flexibilidad cognitiva, ¿no? Tiene que ver un montón con el tema interpersonal, con el tema de la empatía, ¿no? Si nosotros pensamos en la importancia de personas que no pueden colocarse desde la perspectiva de los otros, o que les cuesta mucho entender las razones de los otros, pues ahí hay que seguramente un trabajo en el tema de la flexibilidad cognitiva. Bien, en el tema del desarrollo de esta función ejecutiva, aparece después de la inhibición y después de la memoria de trabajo, porque la flexibilidad cognitiva o el cambio atencional, como quieran llamarle, se construye sobre la memoria de trabajo y sobre la inhibición. O sea, necesita tener primero inhibición y memoria de trabajo para que surja el cambio atencional o flexibilidad cognitiva. Más o menos entre los 3 y los 4 años, ya los niños van realizando tareas en las que tienen que cambiar reglas o en las que pueden dar respuestas bien simples para 2 tareas. La mejora de la flexibilidad cognitiva se da entre los 5 y los 6 años. Ahí el niño va a alcanzar un mejor nivel en flexibilidad cognitiva y esto se sigue prolongando durante la adolescencia, es decir, va mejorando, ¿no? Durante el envejecimiento, igual que la memoria de trabajo, igual que la inhibición, hay un declive, ¿no? De todas maneras. Bien, entonces, hasta ahí he querido darles un panorama de lo que es las funciones ejecutivas para entenderlas bien, para que a partir de estar conscientes de lo que significa cada una de ellas, podamos entender cuál es la contribución que éstas tienen sobre el rendimiento académico. Yo ya les sigo diciendo algunas cositas, ¿no? Pero definitivamente las investigaciones en los últimos años han ido registrando que aquellos niños que tienen buen rendimiento es porque tienen buenas funciones ejecutivas. Y más aún, ahorita les voy a contar, cuando las funciones ejecutivas son buenas desde el pregrado, es casi asegurado que el niño va a tener un muy buen desempeño académico a lo largo de su vida, dependiendo que no sucedan cosas extras o distintas que puedan frenar el curso del desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿no? Que podría pasar. Vamos a ver. Miren. El rendimiento académico, antes de las funciones ejecutivas, fue de alguna manera el rey de psicología porque había mucha investigación para poder determinar, sobre todo, cuáles son los predictores del éxito académico, es decir, qué factores podrían determinar que un niño pueda ser exitoso a nivel académico. Era recontra importante. Con el auge de la inteligencia, el rendimiento académico logró obtener un privilegiado en el estudio, en los estudios psicológicos. Entonces, encontrar qué factores aseguran el rendimiento académico era una tarea de muchos psicólogos. Se encontró en estas investigaciones que el mejor predictor del éxito académico eran las habilidades académicas tempranas, es decir, las habilidades prelectoras o prematemáticas que se encontraban en los niños pequeñitos, en los niños del preescolar. Entonces se empezó a estudiar un montón a los niños del nido, a los niños preescolares, para poder identificar qué habilidades específicas de ellos, cuando estaban chiquititos, aseguraban el éxito académico posterior. Entonces, bueno, aquí les he presentado un metaanálisis, que es una revisión de muchas investigaciones en las que dicen que las habilidades lectoras y matemáticas que el niño empieza a mostrar cuando es chiquito, cuando tiene entre 3 y 5 años, son las que predicen el éxito escolar en la secundaria, por ejemplo. O sea, obviamente en la primaria y también en la secundaria, ¿no? Muy bien, entonces, digamos que hasta ahí parecía bastante razonable. Entonces dijeron, muy bien, pero ¿qué funciones cognitivas específicas aseguran que cuando el niño esté chiquito sea bueno en matemática y lectura? O sea, ¿cuáles son esas habilidades cognitivas? ¿Será el razonamiento verbal? ¿Será el vocabulario? ¿Será la atención? ¿Cuál será? Lo que las investigaciones demostraron, chicos, era que las funciones ejecutivas, cuando el niño estaba chiquitito, eran las que predecían el éxito matemático y lector cuando él era un poquito más grande. ¿Ok? Entonces, funciones ejecutivas como uno de los principales predictores del éxito académico. Vamos a ver.
Em, entonces, voy a analizar cómo cada función ejecutiva puede ayudar. Primero a la lectura, ¿ok? Primero a la lectura. Yo creo que ustedes ya pueden ir sacando sus conclusiones en función de la información que les he dado, pero vamos a hacerlo juntos. El updating o memoria de trabajo, ¿cómo ayuda a la lectura? Miren, cuando tú lees, ¿cuál es el principal objetivo de la lectura? Que extraigas el significado del texto. O sea, que te construyas una representación mental como una idea global de lo que quiere decir el autor en el texto, ¿verdad? Esto es básicamente. ¿Y cómo haces eso? Ah, mira, cuando tú estás leyendo, ¿qué necesitas? Necesito primero entender qué significa cada palabra. Cuando yo leo, necesito entender qué significa cada palabra. Si yo les pregunto cuál es el significado de, no lo sé, tren, si yo les pregunto cuál es el significado de tren, ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Dónde está guardado ese significado? ¿Dónde está esa palabra, chicos? Está guardada en tu memoria a largo plazo. Hay como un diccionario en el que tú vas guardando las palabras que vas aprendiendo a lo largo de tu vida. ¿Quién se encarga de activar esa palabra que estaba dormida en tu memoria a largo plazo para usarla ahorita? La memoria de trabajo, ¿ok? La memoria de trabajo rescata, activa las palabras o el significado o los recuerdos que están guardados en tu memoria a largo plazo. Imaginemos que estoy leyendo una poesía y en la poesía dicen, es una poesía para la patria, y dicen gloria a Miguel Grau y a tantos otros personajes que dieron la vida por nuestra patria, Ok, para entender necesito saber qué es gloria, ¿verdad? Entonces, activa la palabra gloria de mi memoria a largo plazo, eso lo hace la memoria de trabajo. Necesito recordar quién es Miguel Grau. ¿Esa información dónde está? En mi memoria a largo plazo también, ¿verdad? Y necesito que la memoria de trabajo la active. Entonces, para comprender el texto necesito primero comprender el significado de cada palabra y eso está guardado en mi memoria a largo plazo y la única que puede recuperar esa información es la memoria de trabajo, ¿ok? Ahora, cuando yo leo una oración, ¿ok? Cuando yo leo una oración y paso a la siguiente oración, tengo que, pregunta, o sea, yo necesito mantener activado la oración anterior para comprender la que sigue. Sí, ¿verdad? Cuando yo voy leyendo, chicos, lo que tú vas haciendo es integrar el párrafo A con el párrafo B, porque están conectados, se supone. No puedo olvidando cada párrafo que lees. Tienes que extraer lo importante y luego conectar con el siguiente párrafo. ¿Dónde se hace eso? En la memoria de trabajo. Esa integración de la información que voy leyendo, para no olvidarla y seguir la secuencia, se hace en la memoria de trabajo. ¿Ok? Entonces, miren, que es innegable que sin memoria de trabajo no comprendes la lectura. La inhibición. ¿Cómo me ayuda la inhibición a la lectura? Primero, obviamente, ignorando estímulos externos. La inhibición me va a ayudar a controlar la interferencia de afuera. Para leer necesito concentrarme, ¿sí o no? ¿No te ha pasado que estás leyendo y de pronto te pasa con su música full volumen y de pronto, rayos, no entendí nada porque estás interpretando la letra, ¿ok? Entonces, la inhibición te ayuda a suprimir eso para que puedas concentrarte en la lectura. Te ayuda a suprimir también aquellos recuerdos intrusivos que no los necesitas en este momento porque interfieren en tu lectura. También la inhibición te ayuda en eso. La inhibición apoya a la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es pequeña, es limitada. La inhibición es como un guerrero que se pone en la puerta de la memoria de trabajo y no deja entrar. Ah, no, tú quieres interferir. No, esta información no sirve, la voy a bloquear. Hay información dentro del mismo texto que no es tan importante, por eso hay ideas secundarias y ideas principales. Entonces, la inhibición va a ayudar que las ideas irrelevantes tampoco malogren o interfieran con las ideas principales. ¿Okay? Entonces, inhibición también, check, recontra importante. Y el cambio tensional o flexibilidad cognitiva también tiene su aporte, aunque es menor en comparación al updating y a la inhibición. Por ejemplo, cuando en la lectura vamos encontrando diferentes tiempos, ¿no? De repente el autor empieza a contarte de su pasado y lo empieza a conectar con una cosa de su presente. Entonces va a utilizar diferentes tiempos gramaticales, pasado, futuro, lo que fuere. Entonces, la flexibilidad cognitiva te permite
posicionarte desde su perspectiva también del autor en el tiempo pasado, en el tiempo futuro, e integrar, generar estos cambios constantes. Las diferentes palabras también, de repente los cambios de personaje, los cambios de escena en la misma historia, la flexibilidad cognitiva ayuda a que eso vaya de forma ordenada. También me permite adaptarme a los diversos contextos de lectura. No es lo mismo leer en una biblioteca que leer en mi casa, que leer en el salón de clase con toda la bulla. La flexibilidad cognitiva me ayuda a poder adaptarme a esos cambios. ¿Okay? Entonces, miren, esto yo les he podido explicar mucho más acerca de cómo cada uno ayuda en la lectura, pero les quiero dar simplemente un resumen para que nos alcance el tiempo. En el tema de la matemática, digamos que se ha estudiado menos que la lectura. Hay más información que la lectura, ¿ok? Entonces, la memoria de trabajo es el predictor más importante en las matemáticas, más importante que inhibición y más importante que cambio atencional, ¿ok? Memoria de trabajo, todo, o sea, bucle, agenda, buffer, ejecutivo central, todo ayuda al mejor rendimiento matemático. Por ejemplo, para poder hacer una operación matemática, tú necesitas mantener la información en algún lado. ¿Dónde la mantienes? En la memoria de trabajo. Si tú quieres aplicar, por ejemplo, la raíz cuadrada de 499, tienes que mantener raíz cuadrada 499 en la memoria de trabajo y luego tienes de tu memoria a largo plazo, tienes que sacar la operación matemática raíz cuadrada. ¿Qué significa raíz cuadrada? ¿Cómo se obtiene la raíz cuadrada? ¿Dónde está ese conocimiento? En la memoria a largo plazo. ¿Quién lo saca? La memoria de trabajo. ¿Dónde aplico la raíz cuadrada? En mi memoria de trabajo. ¿Ok? La inhibición, lógicamente, que ayuda a poder focalizarme en la información precisa, a también inhibir los estímulos externos, pero también me ayuda a que mi memoria de trabajo no se cargue de información que no deseo, ¿no? De repente, cuando la memoria de trabajo está activando información guardada en mi MLP de la raíz cuadrada, también activa la división, también activa la potencia, también activa otras reglas matemáticas que quizás no necesito ahora mismo. Entonces la inhibición, ¿qué hace? La suprime para que no se activen, solo se active lo que yo necesito ahorita, ¿ok? En el caso de flexibilidad cognitiva, chicos, parece que no tiene una contribución muy importante. Parece que no. Aquí hay algunos autores que dicen, sí, hay alguna contribución, y otros autores que dicen no. Entonces aquí lo voy a dejar yo abierto, porque la investigación todavía no termina de ponerse de acuerdo. Lo que sí parece es que el cambio atencional o flexibilidad cognitiva es importante para la matemática cuando el niño es chiquitito, pero cuando el niño va creciendo ya no tanto. Bien. Y finalmente, ya para ir cerrando el tema de hoy, vamos a hablar de cómo se relacionan entonces las funciones ejecutivas, el rendimiento académico y los contextos de adversidad, ¿ya? Miren, yo ya les he demostrado la importancia de las funciones ejecutivas en el rendimiento académico, tanto para matemática como para lectura, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando el niño crece en situaciones de adversidad? ¿Qué es una situación de adversidad? Una situación de adversidad es una situación en la que, o condiciones en las que el normal desarrollo del niño puede verse en peligro por la presencia de estresores significativos. Ejemplo, pobreza, ¿ok? La pobreza es un contexto de adversidad porque trae consigo muchísimas dificultades para los padres y para el niño. La violencia, vivir en entornos de violencia es un contexto adverso, ¿ok? Por poner dos ejemplos nada más. A ver, miren acá, miren aquí. Este gráfico es muy importante, es un gráfico que se hizo a partir de evaluaciones sobre la calidad educativa en todos los países del mundo. Quiero que vean, por favor, al lado izquierdo, las barras que se encuentran al lado izquierdo. Miren, están clasificadas las barritas en función de el dominio académico, es decir, las azules es matemática y la celestita es lectura, ¿ok? Azul matemática, celeste lectura. Y aquí abajito tiene que ver con el ingreso económico de los países, países de bajos ingresos, países de ingresos medio bajos,
países de ingresos medio altos y aquí al final los países con ingresos más altos, los más ricos. Por ejemplo, puedo pensar ahí Japón, Alemania, ¿no? Entonces, miren, se encontró aquí en países los más pobres, ¿ok? Los más pobres. Solamente, acá debe ser menos del 15%, pero vamos a ser buenos, menos del 20% de en niños, ¿ok? De niños en países pobres logran un rendimiento mínimo en matemática, ¿ok? Es rendimiento mínimo, el rendimiento mínimo esperado. Entonces, menos del 20% de niños en países pobres alcanzan el mínimo a nivel matemático. Mientras que en los países de altos ingresos, cerca del 100% de niños logra la competencia matemática a nivel mínimo. En el caso de lectura para los países pobres, la cosa se pone peor. Bueno, aquí no sé exactamente cuánto es, pero debe ser menos del 10%. Menos del 10% de niños logran las competencias lectoras cuando pertenecen a un país pobre, pero el 100% de niños logra las competencias lectoras cuando forma parte de un país rico, ¿ok? Esto nos lleva a pensar que el nivel socioeconómico predice el rendimiento académico, ¿sí o no? Las más grandes brechas encontradas en rendimiento académico en todo el mundo, chicos, es por nivel socioeconómico. Los países más ricos tienen alumnos mejor preparados a nivel académico, es decir, que logran las competencias lectoras en matemáticas en comparación a países pobres. Sin embargo, esto no quiere decir que un niño que crezca en un país pobre o en vías de desarrollo esté condenado a no alcanzar las competencias matemáticas y lectoras. Esto no quiere decir eso, ¿ok? Y esto es muy importante recordarlo. ¿Por qué? Porque lo que se ha encontrado es que si bien es cierto, el nivel socioeconómico es importante para el rendimiento académico, no es determinante. En el medio hay otros factores que pueden ayudar que un niño en situación de dificultad económica pueda lograr las competencias lectoras y matemáticas que requiere, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver ahora, miren, aquí, ¿ok? La relación es así, nivel socioeconómico impacta en el rendimiento académico, pero en el medio de esa relación hay alguien. ¿Quién? Las funciones ejecutivas, ¿ok? En el medio de esa relación están las funciones ejecutivas. Lo que pasa es que, miren, el nivel socioeconómico, lamentablemente, también tiene un impacto en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, ya les he contado, que van emergiendo desde los primeros años de vida y tienen como base la corteza prefrontal, ¿ok? Tienen otras partes del cerebro, pero la base central está en la corteza prefrontal, esta parte de adelante del cerebro, que es la más sensible. Entonces, si un niño crece en dificultades, ¿ok? Lo que se ha visto en las investigaciones es que también tiene problemas a nivel de funciones ejecutivas. Los niños que crecen en entorno de pobreza, lamentablemente tienen un efecto negativo en su desarrollo cognitivo. Pero, aunque las noticias parezcan malas, no lo son tantos. Miren aquí, les he traído este modelito, es un modelo que yo estoy empleando en mi tesis doctoral, que es sobre este tema del que les estoy hablando. Y en este modelito formulado por Blair, Clancy Blair es un investigador del desarrollo de la autorregulación en los niños. La autorregulación es un proceso superior que se construye sobre las funciones ejecutivas. Si tienes buenas funciones ejecutivas, tendrás un buen proceso de autorregulación. Entonces, él dice que los niños que crecen en pobreza, en adversidad, en contextos de violencia, por ejemplo, situaciones extremas muy duras, lo que va a pasar es que van a producir una serie de altos niveles de estrés, ¿ok? Un niño que vive en pobreza, en desventajas económicas, en violencia, va a experimentar altos niveles de estrés. Pero este estrés no es solo subjetivo, sino que este estrés va a generar una serie de hormonas, como por ejemplo el cortisol, que van a estar en muy altas tasas en ese niño chiquito. Entonces, el cortisol, tiene un efecto negativo sobre el desarrollo prefrontal, donde se asientan las funciones ejecutivas y afectan la conexión neural. La conexión neural es muy importante
porque mientras más conectado esté un cerebro a nivel de sinapsis, mejor desarrollo cognitivo. El estrés lamentablemente afecta a esas conexiones neurales y las impacta de forma negativa, lo que a su vez genera que no haya un buen desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿ok? Ahora bien, hay dos cositas bien importantes que pueden hacer que el efecto de la pobreza, por ejemplo, sea más negativo o menos negativo. El primero es el background genético, es decir, hay niños que nacen con mayor disposición a reaccionar al estrés, mientras hay otros que nacen con menor disposición a reaccionar al estrés. Hay niños a los que les afectan más las situaciones adversas, hay niños a los que les afectan menos las situaciones adversas, y esto es por componente genético. Sobre esto, los psicólogos no podemos hacer nada. Vamos al otro factor, la calidad del cuidado parental. Esto sí que les debe sonar. Estilos parentales de los padres. La calidad con la que los padres cuidan a sus hijos, ¿ok? Hay papás que son cálidos con los hijos. Hay papás que están siempre dispuestos a responder a las necesidades de los hijos, que son... que les ponen restricciones sin ejercer castigo físico, que les permiten elegir, que responden de manera amable, adecuada, son cariñosos con sus hijos, les ayudan a resolver problemas desde pequeños, les ayudan al autocontrol y lo que fuera. Es decir, padres que utilizan patrones de cuidado parental positivos. Si el niño vive en pobreza, ¿ok? Vive en pobreza, pero tiene padres que le otorgan un cuidado parental positivo, el niño tendrá menos impacto del estrés y por tanto un mejor desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿ok? Esto es bien importante, porque miren, yo no puedo arreglar la situación económica de los padres, tampoco puedo arreglar el background genético del niño, pero sí puedo educar a los papás para que apliquen un estilo parental positivo, cálido, de soporte, ¿ok? Sí puedo hacer eso como psicólogo. Entonces, eso va a ayudar a que los efectos del estrés no sean tan nocivos en niños que viven en entornos de dificultad. Ahora bien, no hay que recargar solo a los papás, aquí hay que cuidarlos también, porque miren ustedes aquí la adversidad tiene una flecha que va dirigida a los papás, ¿no? Porque la adversidad no solo afecta no afecta a los papás. Cuando hay entornos de pobreza y los padres no tienen cómo cubrir las necesidades básicas de sus hijos, se estresan. Cuando tienen que trabajar todo el día y no pueden cuidar a sus hijos, no pueden aportar esos cuidados de calidad que el niño requiere. Cuando el principal problema es que no hay para poder cubrir ni siquiera la comida en casa, los padres empiezan a experimentar también muchos problemas entre ellos, ¿verdad? Como pareja. Tienen que estar todo el día trabajando, vienen a la casa súper cansados y estresados, y eso puede disminuir la calidad del cuidado parental. Entonces, los psicólogos debemos enfocarnos en el niño, en su desarrollo cognitivo, en el cuidado parental que brindan los padres hacia ese niño, pero también en el cuidado de los propios padres de familia cuando son golpeados por situaciones de adversidad. Entonces, este modelo me permite integrar muy bien tanto los efectos de la pobreza y el nivel socioeconómico sobre el desarrollo cognitivo del niño y el rendimiento académico. ¿Por qué el rendimiento académico? Porque si yo me aseguro que el niño tenga los cuidados parentales que requiere y por tanto el estrés no sea tan nocivo en su desarrollo cognitivo, lógicamente tendrá un buen rendimiento académico y mayores oportunidades en el futuro seguramente, ¿verdad? Bien. Bien, esto ya lo hemos visto, ¿no? Y para cerrar ya la sesión de hoy, ¿por qué es importante investigar esto, no? Les contaba que este tema es mi tema de investigación doctoral, porque, miren, seguramente que muchos de ustedes saben que en los últimos años el Ministerio de Educación ha estado haciendo un montón de pruebas para verificar cómo vamos a nivel de rendimiento en competencias lectoras y matemáticas, ¿verdad? Y ustedes saben seguramente que los resultados no han sido buenos. Aunque ha habido pequeñas y ligeras mejoras de año a año, hay años en los que nos hemos caído un poco y parece que las mejoras han surgido porque lamentablemente algunos profesores preparaban a los alumnos para específicamente responder a los exámenes que tomaba el ministerio, entonces como que se infló un poquito el rendimiento. Luego el ministerio ha aplicado una nueva estrategia, que es una estrategia muestral,
y los resultados ahí están un poquito feos. Miren aquí, ¿ah? En el Perú, esto es matemática, me parece que es matemática de segundo grado, ¿ok? Segundo grado de primaria. Sí, matemática y lectura, aquí está matemática y lectura. En rojo está el porcentaje de niños que no logra la competencia matemática, es decir, que está en inicio, porque no alcanzó, no logró. Lo que debía lograr en su grado, no lo logró. Entonces, en segundo grado, chicos, miren, ¿ah? Para el 2019, el 51.1% de niños no logra la competencia matemática. Solo el 17% de niños en segundo grado logra la competencia matemática. En el caso de lectura estamos mejor, el 37% logra la competencia matemática, el 58% está en proceso, ¿ok? O sea, no está ni en el inicio, pero tampoco lo ha logrado. Solo el 3.8% está en inicio, que no lo ha logrado. Es más alentador, ¿no? Pero a mí me preocupa un montón el tema de matemática. En cuarto grado de primaria y en secundaria, la situación no es favorable tampoco. Y aquí está cuando se hace un análisis según el nivel socioeconómico. Miren, esto es matemática segundo grado, ¿ya? 55% de los niños que no logra el rendimiento adecuado en matemática está en un nivel socioeconómico muy bajo. Son niños generalmente del área rural, ¿ah? Generalmente del área rural. Mientras que en el caso de los niños que están en un nivel socioeconómico alto, solamente, bueno, que también es bastante, el 40% no logra el rendimiento matemático esperado. Es decir, entre niños que pertenecen a entornos muy pobres y niños que pertenecen a entornos altos, económicamente hablando, hay una diferencia de 15 puntos porcentuales, que es un montón, es un montón, es una lástima, es tristísimo ver que nuestros niños no alcanzan las competencias lectoras y que estas brechas se hacen más grandes cuando los niños viven en entornos de pobreza. Entonces, y yo ya voy a cerrar con esta idea simplemente, creo que los sociólogos tenemos que empezar a investigar cuáles son aquellos factores que pueden hacer eh, o que me brinden rutas para ayudar a aquellos niños que viven en pobreza, en circunstancias adversas, y que sean factores que yo pueda estimular. Entonces, yo puedo trabajar con el cuidado parental de los papás, les puedo ayudar. Puedo ayudarles a reducir su estrés, por supuesto, pero también puedo estimular las funciones ejecutivas de los niños, evitar, ¿no? O sea, ayudarles a evitar que su deseo no sea el adecuado, brindándoles, hay muchas estrategias cognitivas que se pueden trabajar con esos niños para poder ayudarles a fortalecer sus funciones ejecutivas y que a pesar de la pobreza puedan desempeñarse exitosamente a nivel académico y luego posteriormente a nivel laboral y en los aspectos de su vida, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que los psicólogos voltear la mirada hacia estas necesidades, investigar sobre todo, porque el Ministerio de Educación está trabajando de verdad, que le está poniendo fuerza para tratar de revertir la situación de escolar, pero no hay resultados. Y si no hay resultados es porque no estamos interviniendo en los factores específicos. La investigación nos va diciendo que las funciones ejecutivas son la clave y creo que eso es lo que hay que comprender. Muy bien, entonces eso es todo. Muchísimas gracias por la atención brindada en esta conferencia. Gracias. Muchísimas gracias a usted, Magister Mayori López. En este momento acabo de habilitar el chat para que los participantes le brinden alguna pregunta, le planteen alguna consulta. Ya está aperturado el chat, así que ya pueden hacer sus preguntas. Gracias. Perfecto, está bien. Entonces esperaré a que las digiten si es que hay alguna pregunta y brindaré la respuesta si es que estoy en la posibilidad, por supuesto.
Magister Mallory López, si me permite, me gustaría también hacerle una pregunta. Usted mencionó acerca que justo a la edad de 19 y 20 años, nuestra capacidad de memoria de trabajo está en su punto máximo. Es ¿Qué verdad. tips aconsejaría a los estudiantes pa- para poder incrementarla en ese momento? ¿Bastaría tan solo la estimulación que se da en las clases universitarias o no? A ver, el tema de la estimulación de la memoria de trabajo generalmente va por ejercicios cognitivos. No sé si ustedes, o sea, una forma que ha sido ampliamente estudiada es a través de ejercicios de estimulación, como por ejemplo, hay plataformas súper útiles, aquí las voy a escribir por si acaso, les interese. Neuron App es una muy buena plataforma virtual. Cognifit, también Cognifit es una muy buena plataforma en la que hay ejercicios en las que uno puede ir aplicando estos ejercicios para poder mejorar la capacidad de la memoria de trabajo. Ahora bien, hay otro tipo de estrategias que también podemos utilizar si somos estudiantes universitarios para ayudar un poquito a la memoria de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, lo que se recomienda un montón es ejercicio físico, aeróbico, ¿ok? Porque tiene que ver con el incremento de la oxigenación de las neuronas y de la corteza cerebral. Entonces, el ejercicio físico es muy importante, no solamente para mantenernos en forma ni para reducir el peso, sino para mantener activos nuestros procesos cognitivos, entre ellos la memoria de trabajo. Dormir de forma adecuada también facilita el fortalecimiento de la memoria de trabajo. La lectura es muy importante también para la memoria de trabajo porque me permite activar los diversos componentes, el bucle fonológico, la agenda visoespacial, porque cuando leo visualizo, ¿ok? Entonces, una lectura concentrada, una lectura exigida, no esa lectura en la que te vas perdiendo porque estás distraído, no, 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 no. Tiene que ser consciente, esforzada, atenta, ¿ok? Eso también permite la estimulación de la memoria de trabajo. El aprendizaje de un nuevo idioma, por ejemplo, es exigirle a full a la memoria de trabajo, exigirle a full el aprendizaje de un nuevo idioma. Entonces, aparte de los ejercicios cognitivos, del ejercicio físico, tareas que demanden esfuerzo cognitivo, tareas que demanden, que sean complejas. Eso va a ayudar también a que tú puedas ir dándole fuerte a tu memoria de trabajo y al resto de procesos cognitivos. Bien, aquí veo que hay más preguntas. Quisiera saber si la memoria de trabajo y la memoria eidética tienen relación o son estructuras independientes. La clasificación de memoria eidética que dices aquí tiene que ver, me parece, o no sé si no estoy actualizada con ese tipo de denominación, pero me parece más que hay una conciencia que tiene que ver con aspectos cognitivos superiores, como el reconocimiento del yo, más que una memoria eidética. No sé, Daniela, si me podrías precisar qué es la memoria eidética, porque no es por lo menos en lo que he revisado, no es un término muy común en las clasificaciones de memoria. Yo utilizo la clasificación de Squire y Squire habla de memorias, para la memoria de largo plazo, memorias declarativas, no declarativas, y hay una serie de conjuntos de memoria. La memoria de trabajo también es llamada memoria operativa. Memoria operativa. Creo que no es la memoria eidética, como me estás diciendo. La otra forma de denominar a la memoria de trabajo es memoria operativa, por si es que encuentran eso, o memoria, o working memory, que lo utilizan en el inglés. Ok, gracias. No, sí, entonces, mira, según lo que tú dices, la memoria eidética es la memoria de imágenes mentales. Sería la agenda visoespacial, ¿no? Estaría relacionado a la agenda visoespacial y no a toda la memoria de trabajo completa. La memoria de trabajo es un sistema compuesto por diferentes componentes y hay un componente que se especializa en imágenes, pero no solo en imágenes, sino también en aspectos espaciales.
Entonces, si queremos encontrar una similitud entre el término que tú has dicho y la memoria de trabajo, sería con la agenda visoespacial, pero solo con las imágenes, ¿no? La agenda visoespacial maneja espacio, manipulación de objetos a nivel tridimensional también. Así que creo que es un poquito más compleja. Bien, a ver, otra pregunta es ¿cómo integrar el entrenamiento en las funciones ejecutivas en la currícula escolar? Eso es una muy buena pregunta. Yo creo que hay una carencia actualmente en el Perú de la integración de las funciones ejecutivas en la currícula. Clancy Blair es un investigador estadounidense que ha ganado un proyecto de millones de dólares en Estados Unidos en el que está modelando las currículas escolares, sobre todo en preescolar, para poder adaptarlas a un desarrollo o a una potencialización de las funciones ejecutivas. Pero esto básicamente lo ha hecho en preescolar y luego ha ido midiendo los resultados en primaria. No soy especialista en cómo podríamos adaptar a la currícula escolar. Tampoco he profundizado en lo que Blair ha desarrollado, pero aparentemente estoy segura que las tareas se adaptarían a nivel preescolar, hablando en términos preescolares, las tareas se adaptarían, por ejemplo, a primero reconocer cuáles son las características de las funciones ejecutivas en niños de 3 a 5 años, porque tienen características muy especiales, y luego empezar a formular en función de esas exigencias diversas tareas, ¿no? Por ejemplo, actualmente se critica mucho en el sistema preescolar el uso de fichas, el hecho de que los niños estén permanentemente sentados recibiendo información de la docente. Son elementos que, si lo vemos desde una perspectiva de función ejecutiva, no ayudan, ¿no? La función ejecutiva tiene más con resolución de problemas. Adaptaríamos pequeños problemas para los niños. Estos problemas tendrían que incluir elementos concretos, ¿ok? Concretos, manipulativos, que le permitan al niño abstraer a partir de elementos concretos ideas mucho más complejas. Por ejemplo, y con esto ya cierro, recuerdo que hay una estrategia para niños pequeñitos para ayudarle a trabajar la inhibición y que se aplicaba en los preescolares en Estados Unidos, y era, por ejemplo, se leían cuentos a los niños, cuentos que estaban adaptados a su edad, obviamente, y hacían una ronda, y como los niños tienen, se les decía que cada vez tendrían la oportunidad de contar un pedacito del cuento. Entonces todos los niños se emocionaban porque querían definitivamente participar. Y aquí estaba la oportunidad para desarrollar inhibición, porque como el niño quiere participar, le cuesta inhibir esa conducta de yo quiero ahora, ¿no? Entonces se habían dibujado orejas grandotas y se le había pegado al niño una oreja, y en la oreja había unos dibujitos que decían que esperes tu turno, ¿no? Que esperes tu turno. Y la oreja recordaba la acción de escuchar. Entonces, esas señales visuales le ayudaban al niño a reducir el deseo de participar, quiero yo ahorita y por eso no voy a escuchar, quiero ahorita yo participar, porque era un recordatorio concreto de inhibir, ¿no? De inhibir. Como el niño es pequeñito, el tema de la inhibición no está todavía totalmente controlado por él, entonces necesita elementos externos visuales que le ayuden a, a sostener la inhibición por un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Entonces, Mind Tools se llamaba este programa, Mind Tools, son una serie de herramientas que se utilizan en el salón de clases para ayudar al niño a desarrollar las habilidades cognitivas, pero eso en Estados Unidos, ¿no? Aquí en Perú yo no he visto por lo menos. Bien. ¿Qué papel están jugando los maestros de matemáticas en los éxitos y fracasos de los escolares en materia de matemáticas? Es una muy buena pregunta, porque la mayoría de investigaciones que yo he revisado en Perú se centran en la metodología del docente, ¿no? Ciertamente, para el tema de las matemáticas es muy importante la aplicación de materiales concretos y diversos juegos. Estuve leyendo hace poco una discusión de profesores de matemáticas que decían que el solo hecho de poner juegos no ayuda, sino hay que desarrollar juegos muy específicos y que requieren que el docente
tenga una amplia formación a nivel pedagógico y una amplia formación en desarrollo cognitivo de los niños. Yo creo que una de las principales carencias no de todos los profesores, pero sí de algunos profesores en el área de matemática, es la no comprensión del desarrollo, de los estadios del desarrollo cognitivo de los niños. Entonces, a veces están muy bien en pedagogía y tal, pero falta el conocimiento que la psicología brinda para la comprensión de cómo se van desarrollando, por ejemplo, en este caso, las funciones ejecutivas y cómo podemos ayudar a los niños, pero teniendo en cuenta el estadio en el que se encuentra de su desarrollo ejecutivo al menos, ¿no? Entonces creo que los profesores definitivamente tienen un rol importante, pero no es definitivo, ¿no? Los padres tienen que aportar, el mismo niño tiene características intrínsecas que a veces podrían dificultar también la interacción en el aula, eso hay que tenerlo en cuenta también, no podemos culpar o solo focalizarnos en el trabajo del docente, sino que es un trabajo integrado, ¿no? Padres, docentes, directivos, del Ministerio de Educación también, o sea, es un trabajo integrado que todavía no hemos alcanzado, creo yo. ¿Cómo es el comportamiento de las funciones ejecutivas en los niños con trastornos del espectro autista? Ahí habría que definitivamente tratar de desligar y ver cómo cada función ejecutiva puede trabajar o comportarse. No soy especialista en trastornos del desarrollo como los del espectro autista, pero yo creo que de todas maneras hay una afectación de la inhibición y de la flexibilidad cognitiva, ¿no? La incapacidad de los niños autistas con el tema de teoría de la mente, por ejemplo, o esta ausencia de teoría de la mente en los niños autistas implica una incapacidad o una rigidez, una incapacidad de poder ver la perspectiva del otro, que tiene que ver un montón con flexibilidad cognitiva. El tema de la inhibición también podría ser por algunos aspectos conductuales, algunas conductas perseverativas que el niño no puede reprimir, ahí estaría implicada la inhibición también, ¿no? ¿Hasta qué punto es buena la inhibición para no llegar a una represión? Veo personas que por tanta inhibición a largo plazo explotan emocionalmente. Podría ser, ¿no? Que en algunos casos haya un problema extremo de represión, ¿no? De algunas conductas, cuando el tema de la represión de las conductas llega a extremos, al punto de generarle malestar emocional a la persona, bueno, se trata de un problema. Pero recuerden que la inhibición tiene que ver más con suprimir conductas que son desadaptativas en ese momento, ¿no? Suprimir conductas que me alejan del objetivo. Básicamente esa es la definición de inhibición, ¿no? Básicamente. Pero ciertamente pueden haber trastornos o algunos déficits en los cuales un exceso de represión, ¿okay? Un exceso de represión podría dañar realmente al sujeto y seguramente la inhibición también estaría de alguna manera afectada, ¿no? Generalmente en términos cognitivos, como te digo, cuando pensamos en inhibición, la conceptualizamos desde el punto de vista de suprimir aquellas respuestas que son inadecuadas, ¿no? Respuestas que son inadaptativas en este momento, que no me van a traer resultados positivos, que no me convienen ahora porque van en oposición a mi objetivo actual. ¿Cómo afecta la medicación tipo Ritalin en niños con TDAH en sus funciones ejecutivas? Mira, no conozco sobre los efectos específicos del Ritalin en el tema de las funciones ejecutivas. He leído mucho a Barkley, que es un especialista en TDAH y en funciones ejecutivas. Él dice que para el TDAH hay 3 hipótesis, ¿no? 3 hipótesis más o menos. La hipótesis de la memoria de trabajo, es decir, un niño con TDAH tiene serios problemas a nivel de memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque el niño con TDAH lo que le pasa es que no puede mantener activos sus objetivos, se olvida del objetivo porque su memoria de trabajo está limitada, excesivamente limitada. Al no poder mantener el objetivo activo, lo pierde, y por eso es que su atención se distrae en numerosos objetivos que no eran el suyo,
¿ok? Eso es una de la primera hipótesis de Barkley sobre el TDAH, el problema de la memoria de trabajo. El otro problema es el problema de la motivación. Barkley dice que los niños con TDAH lo que tienen es un problema de la motivación. ¿Por qué? Porque hay tareas que básicamente no lo estimulan lo suficiente, ¿ok? Y como no lo estimulan lo suficiente, porque no le dan una recompensa inmediata, no pueden mantener su atención en esas tareas, como por ejemplo leer un libro o estar sentado en clase. Pero sí, y seguramente ustedes han visto, que hay niños con TDAH que pueden pasar horas jugando videojuegos o pueden pasar horas viendo el YouTube, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué aquí sí puede sostener la atención y en lo otro no? Es por la hipótesis de la motivación. Los videojuegos son situaciones que son altamente estimulantes. Hay sonido, hay ganancia, yo gano una vida, gano moneditas, el diseño es muy bueno, a nivel de activación, el videojuego te activa, ¿no? Te activa. Entonces, eso engancha inmediatamente, es una recompensa inmediata para el niño se engancha, aunque tenga TDAH. Pero hacer una tarea en mi cuaderno pues, es lo contrario, es monótono, es plana, la actividad no hay recompensa inmediata, la recompensa será cuando la profesora lo corrige y te ponga a más, pero en ese momento no hay recompensa, entonces no hay motivación para engancharse en la tarea. Entonces, esa es la hipótesis de la motivación, ¿no? En términos de TDAH. Y la última hipótesis es la hipótesis del cambio atencional. Los niños con TDAH tienen problemas para dejar de engancharse en diferentes tareas. Es decir, el niño está haciendo una actividad y de pronto aparece un estímulo y ese estímulo roba la atención, le engancha. Hay mucha flexibilidad, demasiada flexibilidad. Entonces el niño cambia constantemente de foco atencional y no puede permanecer en un solo objetivo. Y eso le perjudica enormemente porque no puede concluir la mayoría de las tareas o de los objetivos que se ha planteado, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que dice Barkley sobre el TDAH. Los efectos de la medicación, la verdad es que los desconozco, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Manuel López. Fue un gran gusto tenerla en esta oportunidad en nuestra última conferencia. La verdad, fue de mucho agrado la manera en cómo representó cada cosa que explicó. Muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros. Esperamos nuevamente tenerla en nuestras conferencias para que siga transmitiéndonos aquello que muy bien lo acaba de hacer. Le agradezco bastante. Eh, y le agradezco también a cada uno de los presentes por haber estado aquí en la conferencia, en nuestra última conferencia, a cada uno de mis compañeros, ¿no? En todo este transcurso de la serie de conferencias en este semestre 2021, a la profesora Natividad, quien se encargó de asesorarnos, a cada uno de nosotros, al ingeniero Colina, que fue encargado en cuanto a la difusión de información y las invitaciones, al decano, quien de una manera permitió que esto se lleve a cabo. Fue un gran gusto, ¿no? Cada uno de ustedes por estar aquí y muchas gracias nuevamente, reitero, a usted, Magister Mayori López, por haber sido parte, ¿no? De este programa de conferencias y como le digo, esperamos nuevamente tenerla. Muchas gracias y también muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Eduardo, por tus coordinaciones, a la profesora Natividad Espíritu y a todos los estudiantes que han participado. Muy buenas tardes.
Bien, alumnos y Juan Carlos, muchas gracias. Hemos terminado ya las exposiciones, las conferencias por este semestre. Les agradezco muy sinceramente todo el trabajo que han hecho, ¿no? Lo han hecho excelente, todo ha salido muy bien. Gracias. Muchas gracias, profesor, a usted por la confianza y a todos los compañeros. Así es. Bueno, miren, ya nuestro señor decano y el secretario académico, ¿no?, que han estado también en algunas conferencias, pero con otro nombre han entrado para ver, están muy contentos de las conferencias y les han hecho sus constancias, ¿ya? Entonces, en el transcurso de estos días o más tardar el lunes ya se las estoy haciendo llegar, ya sea por el WhatsApp, ¿no? Ahí sus constancias, ¿ya? Muchas gracias. No se olviden, por favor, de ayudarme en esto último de las asistencias, ¿ya? Para poder informar, ¿no? Ya tengo las asistencias de Gerson, ¿no? Gerson Goicochea. También creo que él va a hacer esta última, ¿no? Sí, ya la tengo lista. Justo ahorita lo voy a enviar al chat. Ya, muchas gracias. Te has vuelto experto. Y por favor, coordinen entre ustedes para los que faltan, pues entregar las asistencias, ¿ya? Porque eso es importante, sobre todo los alumnos presionan porque quieren tener como requisito para la constancia de egresado, ¿no? Pero el decano me dijo, por si acaso, para que informen a todos, me dijo que no iba todavía a acreditar nada hasta que no informemos todo a fines de agosto, ¿no? Entonces, esta semana informo todo y parece que lo va a llevar al rectorado para que allí el rector ya le dé pase, ¿no? Pero tenemos que hacerlo todo bien ordenado, ¿ya? Entonces, espero sus asistencias. Ya, profesora, muchísimas gracias. Igualmente a usted, profesora, muchas gracias a todos por el gran equipo que somos. Y profesora, tengo una consulta. ¿Cuántas conferencias se tienen que recaudar para que cuenten como el requisito para ingresar? Bueno, yo tenía entendido que eran 20, pero eso también está variando según la acreditación, según SINDA que nos acreditó, ¿no? Entonces, va variando, ¿no? Y ya va a depender del rector también, ¿no? Porque como han sido muchas conferencias, no sé, primero ellos tienen que aprobarlos. Inicialmente aprobaron, ¿no?, las conferencias, pero todavía